¿Te has detenido a pensar por qué la felicidad siempre parece escaparse de tus manos? ¿Por qué, incluso cuando todo parece perfecto, todavía sientes un vacío? ¿Será que estás desperdiciando tu vida persiguiendo una ilusión? Pues sí. Según Schopenhauer, esta búsqueda es una trampa. El ser humano no fue hecho para ser feliz. Felicidad es solo una pausa entre un dolor y otro. Y cuanto más luchas por encontrar esa supuesta felicidad, más frustración sientes. ¿Por qué seguimos un camino que solo nos lleva a más sufrimiento? Si esto te hace sentido o te molesta profundamente, quédate hasta el final. Necesitas escuchar esto. Arthur Schopenhauer es conocido por su visión profundamente pesimista de la vida, y esta perspectiva surge de un análisis cuidadoso de nuestra condición humana. Para él, el ser humano no es solo un ser racional que busca entender el mundo, sino sobre todo un ser impulsado por deseos. Es esta característica la que moldea nuestra existencia, una búsqueda interminable de algo que pueda llenar el vacío interior. Pero curiosamente, cada vez que alcanzamos aquello que tanto anhelamos, la satisfacción que sentimos es pasajera, casi efímera, y muchas veces nos damos cuenta de que esa conquista no trajo la felicidad que esperábamos. Este ciclo continuo nos lleva a la segunda constatación de Schopenhauer, la insaciabilidad de nuestros deseos. Parece que, en cuanto logramos un objetivo, otro aparece en el horizonte, como si la propia naturaleza de la vida nos mantuviera siempre insatisfechos. Este movimiento constante puede llevarnos al aburrimiento, ese vacío silencioso que aparece cuando, incluso teniendo nuestras necesidades básicas cubiertas, seguimos sintiéndonos inquietos. La verdad es que huimos del aburrimiento inventando nuevos deseos, nuevos objetivos, muchos de ellos sin un propósito real, y por más que lo intentemos, nunca llegamos a un estado de satisfacción permanente. Como el filósofo describe tan acertadamente, la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. En este contexto, Schopenhauer concluye que la vida misma está marcada por una insatisfacción ineludible. El mundo, para él, no fue creado para nuestro bienestar. Al contrario, parece conspirar contra cualquier sensación duradera de plenitud. Con un tono casi cruel, afirma que el ser humano nunca es verdaderamente feliz. Pasa toda su vida persiguiendo algo que cree que le traerá felicidad, pero al alcanzar ese algo, se enfrenta a la decepción. Y si, por suerte o casualidad, logra realizar sus mayores sueños, el final del camino es siempre el mismo, un puerto al que llega cansado, desgastado, con la embarcación de la vida destruida por el trayecto. Para Schopenhauer, por lo tanto, la vida no es más que un regalo efímero que desaparece tan rápido como surge. Al final de cuentas, todas nuestras luchas, aspiraciones y conquistas se disuelven en un silencio inevitable. La existencia, se pregunta, ¿realmente vale la pena? En su análisis frío y directo, Schopenhauer nos invita a reflexionar. ¿Estará el secreto en aceptar la vida tal como es? ¿O en reconocer que el simple acto de desear nos condena a un ciclo sin fin? Arthur Schopenhauer tenía una visión desafiante, y para muchos, incómoda, sobre la vida humana. Afirmaba que, si nuestro propósito directo e inmediato no fuera el sufrimiento, entonces estaríamos terriblemente mal adaptados a la realidad de la existencia. Esto suena fuerte, lo sé, pero no se detenía ahí. Schopenhauer creía que la felicidad, lejos de ser ese estado pleno y duradero que tanto idealizamos, era solo la ausencia temporal de dolor y angustia. En otras palabras, la felicidad para él no era un premio final, sino un simple respiro entre un problema y otro. Pensemos en algo común, como la búsqueda de un empleo. Al conseguir ese puesto tan deseado, sentimos un inmenso alivio, ¿cierto? Pero según Schopenhauer, esa sensación no proviene del trabajo en sí, sino del alejamiento, aunque momentáneo, del miedo a la inseguridad financiera. La obtención del empleo representa el fin, o una pausa, de la ansiedad que nos atormentaba. Sin embargo, el filósofo nos recuerda que esa felicidad dura poco. Pronto surgen nuevos desafíos, la presión por mantenerse empleado, las dificultades del día a día en el trabajo, o el temor constante de perder la posición que hemos conseguido. Para Schopenhauer, la felicidad es como un intervalo entre olas de sufrimiento. Es pasajera, frágil y fácilmente devorada por nuevas preocupaciones. Vivimos, según él, en un ciclo continuo. Deseamos algo, sentimos angustia al buscar ese objetivo y, al alcanzarlo, experimentamos solo un breve alivio. Después, surge un nuevo deseo o problema,
y el ciclo vuelve a comenzar. Lo que hace que el dolor sea tan central, según Schopenhauer, es su urgencia. El sufrimiento exige nuestra atención de forma inmediata e ineludible. Grita, nos moviliza y se convierte en prioridad, incluso en las cuestiones más pequeñas. En cambio, la felicidad es mucho más sutil. No nos presiona, ni se impone. A veces, incluso cuando todo parece estar bien, sentimos que algo se nos escapa, como si la felicidad fuera una neblina que no podemos sostener. Schopenhauer nos obliga a enfrentar la vida de manera directa. Su perspectiva puede parecer dura, pero también trae consigo una verdad innegable. El dolor forma parte de la existencia humana. Tal vez, al aceptar esta realidad, podamos apreciar aún más los pequeños respiros de alivio que encontramos a lo largo del camino. Y quién sabe, al reconocer la naturaleza transitoria de la felicidad, aprendamos a valorar cada instante de paz con un poco más de gratitud y ligereza. Schopenhauer ofrece una perspectiva fascinante sobre la felicidad, algo que a menudo interpretamos de manera superficial. Para él, nuestra experiencia de ser felices no surge de forma directa e inmediata, sino que está profundamente conectada con nuestra memoria. Es como si la felicidad adquiriera peso y significado cuando miramos hacia atrás y reconocemos los sufrimientos que hemos superado. No es que el dolor sea necesario para la felicidad, pero crea un contraste que realza sus colores. Sin embargo, Schopenhauer va más allá. Sugiere que no solo debemos mirar lo que ya hemos enfrentado, sino también reflexionar sobre los dolores que hemos evitado. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos escapado de un sufrimiento que ni siquiera llegó a tocarnos la puerta? Reconocer esto es una forma sutil y poderosa de valorar nuestra propia suerte. No obstante, también nos advierte sobre un peligro, la tentación de sentir placer por el sufrimiento ajeno, lo que conocemos como Schadenfreude. Esta palabra alemana combina Schaden, daño, y Freude, alegría, y para Schopenhauer es una de las caras más oscuras de la naturaleza humana. No mide palabras al condenarla, afirmando que, mientras sentimientos como la envidia son comprensibles por ser humanos e instintivos, alegrarse de la caída del otro es algo que roza lo diabólico. Curiosamente, Schopenhauer sugiere una interpretación diferente de este sentimiento. Y sí, en lugar de ser solo una alegría cruel, reflejará un reconocimiento silencioso de nuestra propia buena fortuna. Al compararnos y notar que estamos libres de ese infortunio, somos, de cierta forma, llevados a apreciar más intensamente lo que tenemos. Su afinidad con el estoicismo es evidente aquí. Los estoicos, como recuerda Schopenhauer, creían que una vida feliz es una vida sin dolor, o al menos con el menor número posible de sufrimientos. Para ellos, la razón es la herramienta más valiosa que tenemos para navegar por la vida, permitiéndonos prever, planificar y así evitar muchos de los obstáculos que podrían dañarnos. En este sentido, Schopenhauer identifica dos formas de usar la razón. La primera es indirecta. Al planificar cuidadosamente nuestros pasos, elegimos un camino que nos expone a menos dolores. La segunda es más profunda y filosófica. Usar la razón para comprender y aceptar la realidad, extrayendo de ella las lecciones necesarias para cultivar una vida más tranquila y equilibrada. Al final, Schopenhauer no solo nos invita a reflexionar sobre la felicidad, sino que también nos enseña que esta es un juego sutil de percepciones. Mirar al pasado, observar el presente y entender que, muchas veces, el silencio de los dolores ya es, por sí mismo, una forma de paz. Hay algo poderoso en aprender a mirar los desafíos con nuevos ojos. Mientras muchos intentan evitar o eliminar los obstáculos que surgen en su camino, el estoicismo propone un camino más directo. No luchar contra los hechos, sino cambiar la manera en que nos relacionamos con ellos. En otras palabras, se trata menos de eliminar problemas y más de transformar la perspectiva que tenemos sobre ellos. La razón práctica, en este sentido, opera en dos dimensiones: ajustar nuestro comportamiento y, de manera más sutil, reformular nuestros pensamientos. Los estoicos entienden algo que parece escapar a la mayoría. El dolor de no tener algo no proviene de su ausencia en sí, sino del deseo casi incontrolable de poseerlo. Schopenhauer, un filósofo de mirada tan aguda como melancólica, va más allá. Cuanto más intensas nuestras aspiraciones, mayor será el impacto del fracaso. Por lo tanto, reducir las expectativas y ajustar los deseos a la realidad es, para él, una forma práctica de disminuir el sufrimiento. Schopenhauer también nos advierte sobre el peligro de las esperanzas exageradas hacia el futuro.
Alimentar sueños grandiosos puede parecer inofensivo, pero en el fondo crea una trampa, la creencia de que la felicidad será plena y garantizada. Las expectativas irreales, dice, son como promesas vacías, nos dejan a merced de la decepción cuando inevitablemente no se cumplen. Aquí, el estoicismo ofrece un antídoto, la búsqueda de la ataraxia, ese estado de serenidad que no depende de las circunstancias externas. ¿Y cómo alcanzar esa calma? Schopenhauer sugiere algo duro, pero necesario. Reconocer que el sufrimiento es una parte intrínseca de la vida. Él cree que el sufrimiento duele más cuando lo enfrentamos como algo que podría haberse evitado. Al final, incluso si logramos escapar de ciertos dolores específicos, el sufrimiento, en su esencia, es universal e inevitable. Pero aquí es donde difiere de los estoicos. Para Schopenhauer, el mismo objetivo estoico de eliminar el dolor contiene una contradicción. Si el dolor es inherente a la existencia, entonces la única solución definitiva sería el fin de la propia vida. Él ve en esto una conclusión extrema y, en cierto modo, absurda, pero inevitable para quienes buscan la completa ausencia de sufrimiento. Además, Schopenhauer nos advierte de un error común y peligroso: creer que la felicidad es un derecho natural. Cuando asumimos que el mundo nos debe felicidad, nos volvemos vulnerables a las frustraciones. Cada obstáculo se convierte en una injusticia personal, una barrera que nos roba lo que creemos merecer. Y cuanto mayor es la expectativa de una vida perfecta, mayor es el resentimiento cuando inevitablemente ésta se nos escapa. Al final, tanto el estoicismo como Schopenhauer nos invitan a abandonar las ilusiones. La felicidad plena puede ser un espejismo, pero la paz interior es así, es posible. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque aprendemos a abrazarla con realismo y resiliencia. Schopenhauer tenía una perspectiva bastante peculiar sobre la vida. Él creía que, por más que existan momentos de placer o satisfacción, el sufrimiento siempre lleva a la delantera. Para él, esa búsqueda incesante de una felicidad universal es una ilusión. No se trata de encontrar una manera de escapar por completo del sufrimiento, sino de aprender a enfrentarlo de una forma más profunda y significativa. Por eso, Schopenhauer defiende el ascetismo. ¿Qué significa esto? Una renuncia consciente a la búsqueda desenfrenada de placeres y felicidades pasajeras. Los ascetas, quienes incorporan este ideal, eligen deliberadamente desprenderse de las superficialidades de la vida, no por desprecio, sino por sabiduría. Comprenden que el sufrimiento es parte de la existencia y que, al abrazarlo, es posible trascenderlo. Esta postura aporta, según Schopenhauer, algo raro y valioso: serenidad. No es una paz de quien ignora el dolor, sino de quien lo acepta y se libera de las cadenas que lo vuelven insoportable. Es un tipo de libertad interior, una ligereza que proviene del reconocimiento sincero de la condición humana. Al aceptar el sufrimiento, el asceta alcanza una armonía que no depende de nada más, ni de las circunstancias, ni de las personas, ni del mundo que lo rodea. Si llegaste hasta aquí, mi sincero muchas gracias no es suficiente. Es más que un agradecimiento, es un reconocimiento. Sé lo fácil que es perderse en medio de videos rápidos, contenidos superficiales, y tú elegiste quedarte, ¿sabes? Eso me recuerda a una etapa de mi vida en la que también me sentía perdido. Recuerdo una noche, sentado en la terraza, mirando un cielo sin estrellas, preguntándome por qué, incluso con tantas conquistas, el vacío seguía ahí. Era como si estuviera corriendo tras el viento. Fue allí, en ese silencio pesado, donde la vida me dio un sacudón. ¿Y si estoy buscando en el lugar equivocado? ¿Y si la respuesta no está en la felicidad que quiero, sino en la forma en que miro mi propia vida? Tal vez tú también lo has sentido. Tal vez este video movió algo dentro de ti que ni siquiera sabías que estaba ahí. Si te incomodó o incluso te alivió, significa que tocó justo donde debía. Schopenhauer nos enfrenta con verdades incómodas, pero necesarias, y solo quienes tienen el valor de escuchar pueden ir más allá. Por eso, mi gratitud es para ti, por estar aquí, por reflexionar, por regalarme este tiempo tan valioso, tiempo que podrías haber usado en cualquier otro lugar. Esto demuestra que, al igual que yo, también estás buscando, y créeme, reconocerlo ya es un paso enorme. Llévate esto contigo. La paz no proviene de una vida perfecta, sino de una mirada más honesta hacia ella. Si hoy, de alguna manera, este video fue un respiro entre las olas, un destello de conciencia, entonces cada segundo valió la pena.
Ahora te invito a que sigas este camino conmigo. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad de buscadores, porque este espacio es para ti, que no tienes miedo de mirar más allá de la superficie. Dale like, porque eso ayuda a que este contenido llegue a otras personas que también necesitan escuchar este mensaje. Y claro, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te tocó más? ¿Qué reflexión te llevas contigo hoy? La vida está hecha de pequeños descubrimientos, y tal vez el que necesitas se encuentre en los próximos videos sugeridos. En cada uno de ellos, compartiré nuevas perspectivas que se conectan con lo que vimos hoy. Entonces, ¿qué tal si seguimos juntos? Yo estaré ahí esperándote, porque la reflexión más importante puede ser justo la próxima. Haz clic y sigue conmigo. Te prometo que vale la pena.